La semana pasada estábamos hablando de un versículo muy interesante que seguramente ya lo has escuchado en alguna otra ocasión. Estábamos hablando ahora sí que la parábola de la vid y los pámpanos, de las ramas. Y Jesús decía, yo soy la vid, o sea, yo soy el árbol y ustedes son las ramas, ¿no? Y decía Jesús, y lo que yo deseo de ustedes es de que ustedes como parte de mí, o sea, como mis ramas, que ustedes puedan llevar fruto. Y que esos frutos van a ser tanto de bendición como para tu vida, como para las demás vidas de las demás personas. Y el Señor te decía, y yo quiero que lleves mucho. Yo quiero que lleves mucho fruto. Yo quiero que ese fruto que tú produzcas sea demasiado. O sea, yo quiero darte. Dice, y para eso era hacerlo a través de su palabra. Vimos que a través de la palabra, la Biblia la exponía la palabra como eso que limpia ese árbol. Y lo que limpia el árbol de uvas, el árbol que estaba describiendo el Señor Jesús, necesitaba cortar unas ramas, ¿no? Y en ese proceso podría parecer un poquito doloroso, pero para eso es de que sirve la palabra, para que nos pueda limpiar y que a través de la limpieza del Señor podamos llevar más fruto. Ahora, muy interesante porque estaba yo leyendo en el libro de Juan. Te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y abras el libro de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, y, y me acompañes al versículo 20. Dice la palabra de Dios de esta manera. Juan 17, 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, aquí resalta una palabra y voy a tratar de que lo podamos entender, porque lo que yo quiero es que lo entiendas. Dice, estaba Jesús orando y le dice Jesús mientras estaba orando al Padre, yo soy uno contigo. Y así como yo soy uno contigo, yo quiero que ellos sean uno conmigo. ¿Qué es lo que resuena? Que el Señor quiere ser uno con nosotros, que el Señor quiere estar unido con nosotros, que el Señor quiere estar conectado con nosotros. Fíjate que todo se está conectando. El Señor quiere estar conectado con nosotros. Ahora, en la semana pasada el Señor dijo lo mismo, ¿verdad? Estén conectados conmigo. Pero en el capítulo 15, mientras tú sigues avanzando y leyendo, el Señor decía que aquellos que están conectados pues vienen a ser parte de Dios, pero el mundo los empieza a aborrecer, el mundo los empieza a perseguir. Dice, si a mí me persiguen, imagínate Jesús, si a mí me persiguen, ¿cuánto más no los van a perseguir también a ustedes? Capítulo 15. En el capítulo 16, Jesús sigue hablando y Jesús le dice más, sin embargo, va a venir el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, yo les voy a enviar a un consolador. Estaba yo viendo la palabra para ese consolador, y no solamente es alguien que, por ejemplo, que está triste, Ana, y le dice, ay, pobrecita, va a estar bien, sino que esa palabra, consolador, es paracletos, así se dice en el original, y significa alguien que te va a motivar, que te va a levantar, que te va a acompañar para que sigas adelante. Y el Señor les decía en el 16, ok, van a ser perseguidos, aborrecidos, pero yo les voy a enviar a este consolador que los va a ayudar. Y les empieza a hablar de cómo va a empezar a transformar las penas que han vivido, las tristezas que han tenido, y que las va a convertir en gozo, que las va a convertir en felicidad. Capítulo 17, ¿no? Jesús hace una oración. En el capítulo 17, Jesús empieza a orar por sus discípulos y le empieza a pedir al Padre por ellos, empieza a interceder por ellos. Ahora, unos highlights, acompáñame, capítulo 17, unos versículos que solamente quiero hacer highlights. 14, 17, 14, dice, yo les he dado, ¿qué les ha dado? ¿Qué dice ahí, Dolfo? Yo les he dado, ¿qué? ¿Alguien que lo ayude? Yo les he dado tu palabra. Dice, yo les he dado, está Jesús hablando y dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús le dice al Padre, a tus discípulos, yo les he dado tu palabra. ¿Para qué servía la palabra? Para limpiar, ¿verdad? Para que pudiéramos estar conectados con Dios. Dice, yo les he dado tu palabra y porque les he dado tu palabra, el mundo los ha aborrecido. Ya se los había dicho. Ahora, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Le está diciendo Jesús al Padre, no quiero que los quites del mundo. O sea, ustedes van a estar en el mundo, van a tener que vivir aquí, vamos a tener que pasar por un montón de cosas. Cristianos van a pasar por eso, no cristianos van a pasar por eso. Personas de cualquier otra religión van a pasar por las mismas pruebas que pasamos nosotros. Van a pasar por enfermedades, van a pasar por alguna pérdida, van a pasar por una depresión, de seguro las dejó la chava, ¿me entiendes? O se fue el papá, se fue la mamá. O sea, todo el mundo pasa por estas cosas, ¿no? Dice, no te estoy diciendo que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Está diciéndole Jesús en la oración al Padre, le está diciendo, guárdalos, por favor, guárdalos del mal. Y vamos a ver cómo es el que nos va a guardar del mal. Pero leamos el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús está diciendo, necesitan ellos entender que ellos no son del mundo. Y nosotros nos acostumbramos mucho al mundo. Y no estoy hablando del mundo como pecado, sino al mundo como que... ¿Ustedes han imaginado alguna vez? Es una pregunta random que me está saliendo ahorita. ¿Alguna vez han imaginado el día que se vayan a tener que ir de este mundo, el día que se mueran? No, ¿verdad? Es que aquí el que lo hace es algo extraño porque no es natural. Like, you're not thinking about dying all the time. ¿Por qué no piensas acerca de la muerte? ¿Quieres que te diga por qué no pensamos acerca de la muerte? Así con esa intensidad. Como que es algo que sabemos que va a pasar, pero we just don't want to think about it. Porque no es nuestra naturaleza. Nosotros no somos, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, no es mortal como nuestro cuerpo. Nuestra naturaleza es eterna. Entonces Jesús quiere que nosotros entendamos que nosotros no somos de aquí. La Biblia dice que solamente venimos de pasada, ¿verdad? Esto solamente es un poquito de lo que vamos a vivir en la eternidad. 17, dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos, que es límpialos, ¿no? Límpialos, que puedan ser santos en tu verdad. Y luego, ¿qué dice ¿qué es la verdad? Dice, tu palabra es verdad. 18, como tú me enviaste al mundo, fíjate, el 18, Jesús está orando, quiero que puedan entenderlo, Jesús está orando, y le dice, como tú me enviaste al mundo, ¿qué va a hacer Jesús? Así yo los he enviado al mundo. Dice, así como yo fui enviado de parte del Padre, así yo los envío a ustedes, a los discípulos, ¿no? Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Ya les había hablado la semana pasada que ese último versículo, cuando dice que por eso yo he sido santificado, está hablando Jesús del sacrificio que iba a hacer. Que Él iba a dar su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener acceso a todo lo que Él nos iba a dar. Ok, ¿hasta ahí hemos entendido? ¿Sí? Un fuerte sí, un sí, por lo menos un sí. Ok. Ahora sí ya vamos a entrar. No hemos comenzado todavía. Versículo 20. Fíjate, versículo 20. Y es donde comenzamos a leer. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está hablando. Y Jesús le está diciendo al Padre, no solamente por ellos, está hablando de sus discípulos, los que estaban con Él. Hablemos de los 12 discípulos. Le estaba diciendo, no solamente te estoy diciendo de mis 12 discípulos, sino que fíjate, dice, sino también por los que han de creer en mí. O sea, desde ese momento Jesús ya estaba pensando en Tavo. Desde ese momento Jesús ya estaba pensando en Jaden. Desde ese momento Jesús ya estaba pensando en cada uno de los jóvenes, en Wendy, en Peque, en cada uno de nosotros. Y desde ese momento Jesús ya estaba pidiendo por nosotros. Y decía, no ruego solamente por los
los que están conmigo, sino también por los que han de creer en la palabra de ellos, ¿no? 21. ¿Para qué? Para que todos sean, la palabra mágica del día de hoy, uno. Para que todos sean uno. Y ahí es cuando Jesús empieza a entrar a la profundidad. Y dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjate, Él quiere que nosotros seamos uno. Y le dice al Padre, como tú y yo, fíjate, Jesús hablando con el Padre, como tú y yo somos uno, que ellos también puedan ser uno. 21 dice, como tú y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿En quién vamos a poder ser uno? En Dios. ¿Pero para qué vamos a ser uno en Dios? Para que el mundo crea que tú me envías. La única manera de que las personas en el mundo van a poder entender que Jesús es Dios, la única manera que las personas van a poder entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que van a poder entender el sacrificio, es a través de nosotros. Pero no lo van a poder entender así nada más porque venimos a la iglesia nada más, sino que la clave ahí es de que nosotros tenemos que ser uno, pero uno con Dios. Y yo sé que suena así como muy revuelto, pero nosotros somos parte de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros tendríamos que ser uno con Cristo, ¿verdad? Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, así es lo que dice la Biblia. Pero aquí había algo bien interesante, porque 7 capítulos atrás en este mismo libro, Jesús, él ya había sido, bueno, me voy a frenar tantito ahí. Estamos en el 17, ¿verdad? ¿Sí? Ok. En el capítulo 18, el que sigue, lo que va a pasar es de que Judas lo va a traicionar. Va a ser arrestado y de ahí va a ir camino a la crucifixión. En el 18, ¿ok? Es importante esto. 7 capítulos atrás, en el capítulo 10, ya perseguían a Jesús con la intención de arrestarlo. Es más, hasta Jesús se les escapó. Vamos, capítulo 10, Juan capítulo 10. Es muy interesante. Juan capítulo 10, versículo 39. Fíjate, este es Jesús, ¿eh? Juan capítulo 10, versículo 39 dice, procuraron otra vez prenderle, o sea, procuraron otra vez agarrarlo a Jesús. ¿Y qué pasó? Pero él se escapó de sus manos. O sea, ya estaban tratando de arrestar a Jesús. Y Jesús, o sea, se escapó. Esto yo no lo sabía, esto lo leí apenas y me di cuenta que Jesús, imagínate, Jesús estaba hasta cierto punto huyendo. O sea, lo estaban tratando de agarrar, de arrestar. No era el tiempo, vimos que es hasta el 18, pero en el 10 ya lo estaban tratando de arrestar. La pregunta es, ¿por qué lo estaban tratando de arrestar? ¿Quieren saber por qué? La razón por la que lo estaban tratando de arrestar era porque Jesús decía que él y el Padre eran uno. Jesús decía, yo y el Padre somos uno y lo que yo veo que mi Padre hace, eso yo lo hago también. Y los fariseos, las personas se enojaban con Jesús y decían, qué blasfemo es Jesús. ¿Cómo se atreve a decir Jesús que él y el Padre son uno? Ellos no entendían que Jesús era Dios, o que Jesús es Dios, más bien dicho. Entonces ellos trataban de arrestarlo. Fíjate qué es lo que dice Jesús. Jesús utilizó la ironía. ¿Sabes qué es la ironía? Fíjate, te voy a decir. Capítulo 32, capítulo 10, versículo 32, unos versículos atrás. Jesús le respondió, ¿están ahí? Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Jesús le dijo a los fariseos y a las personas que los trataban de arrestar, cuando decían, oh, tú estás blasfemando porque dices que tú y el Padre son uno. Y Jesús le dice, ok, por todas estas cosas buenas que he hecho, ¿por cuál de todas estas cosas buenas que he hecho me quieren apedrear? Ironía, dude. Imagínate, Jesús, el misericordioso,
Cuando iban a apedrear a una mujer, Jesús se les pone enfrente a los fariseos y a las personas del pueblo le dice, el que esté libre del pecado, aviente la primera piedra. Jesús el que le daba de comer a los pobres, Jesús el que sanaba a los enfermos, Jesús el amigo, Jesús el que iba, o sea, Jesús estaba así como que en gira, iba a un pueblo, iba a otro pueblo, iba a otro pueblo, y ¿qué iba haciendo Jesús? Teniendo misericordia, ayudando a las personas. Una vez una persona le preguntó, Jesús dijo que debían de amar a su prójimo, y la persona le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús les empieza a contar una historia y le dice, había un hombre había un hombre que se encontró con ladrones y lo golpearon y lo tiraron en el suelo. Y dice Jesús, pasó un sacerdote y lo vio y pasó de largo y no lo ayudó. Un sacerdote. Dice, pasó un fariseo, otro que también sabía de la palabra de Dios, lo vio y no lo ayudó y pasó de largo. Y dice, y pasó un samaritano, uno que no era religioso, ¿no? Una persona que no era ni considerada parte del pueblo de Dios. Dice que lo ayudó, lo sanó, lo llevó a un lugar para que el hombre se quedara, pagó porque el hombre se quedara ahí, o sea, lo atendió bien. Y decía Jesús, o sea, les ponía la vara bien alta y decía, tú eres el prójimo. ¿Me entiendes? Tú deberías ser esa persona. El samaritano era el prójimo. El punto que quiero llegar es de que las personas no podían entender, ¿no? Y Jesús decía, yo estoy haciendo todas estas cosas buenas, ¿por cuáles de estas cosas me quieren apedrear? Vamos al versículo 37 del capítulo 10, ya estamos ahí. Dice Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Jesús dice, si no hago las cosas que mi Padre dice que haga, pues si no las hago no me creas. Pero el 38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Te lo voy a poner bien simple. Dice, si yo no hago lo que Dios dice, pues entonces no creas en mí. Dicen, pero si hago lo que Dios dice, entonces no creas en mí, pero cree en las cosas que estoy haciendo. ¿A qué es lo que quiero llegar? Chicos, en el versículo 20 de Juan 17, en el versículo 21, para que seamos uno, debemos de hacer las cosas que Jesús hace. Esa es una de las formas. ¿Cómo puedo yo llegar a ser uno con Jesús? ¿Cómo puedo anunciarle al mundo? Porque la única forma para que el mundo crea que Jesús es el Señor es a través de nosotros. Que vean que nosotros somos uno. ¿Y cómo vamos a poder hacer uno? Haciendo las cosas que el Señor hace. Regresen al capítulo 17. Vamos a seguir leyendo. Versículo 22. Dice, la gloria que me diste, Jesús está orando y le está orando al Padre, ¿ok? Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Viste cómo se repite mucho la palabra uno? Pero fíjate, Jesús le dice al Padre, la gloria que me diste, la gloria que tú me diste a mí, yo se las he dado a ellos, para que ellos puedan ser uno. Y es de que si yo solamente te digo, haz lo que Jesús hace, para que seas uno, vamos a caer en el lugar que, por tus fuerzas tú no vas a poder. Por mi fuerza yo no puedo, chicos, créanme. Yo soy una persona que no siempre no me da alegría decirles, chavos, yo también le fallo al Señor. Sí, en ocasiones también tomo malas decisiones y hago cosas que tal vez que no están bien delante de los ojos de Dios. Y podría llegar a nuestra mente, no puedo, entonces yo no voy a poder ser como Jesús, entonces no voy a poder ser uno como Jesús. Pero fíjate, si lo lees con cuidado, dice Jesús, la gloria que me diste. En otras versiones, en la versión traducción lenguaje actual,
Jesús le dice, el poder que me diste, hablando del Padre, el poder que me diste, yo se los he dado a ellos para que ellos puedan ser uno con nosotros. Ahora, ¿de qué poder está hablando? Jesús, cuando le dio la comisión a los discípulos que fueran y hicieran discípulos a todas las naciones, antes de que él dijera, vayan a ser discípulos a las naciones, Jesús dijo unas palabras bien poderosas. Jesús dijo, toda potestad, te lo voy a decir más reciente, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Jesús decía, yo tengo poder. Y todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, como a mí se me ha dado todo ese poder, con ese poder yo los envío a que vayan a ser discípulos. ¿De qué poder estamos hablando? De aquel poder que se le prometió al pueblo de Dios. Dice la profecía, vas a recibir poder cuando venga sobre ti la promesa del Espíritu Santo. Chicos, ustedes se han recibido al Señor en su corazón. Crean, el Espíritu Santo hace casa en ustedes. El Espíritu Santo vive en ustedes. Ahora sí podemos ser uno con Jesús. Ahora sí podemos ser uno con el Padre. El Espíritu Santo vive en ti y ahora tienes el poder. Y tenemos el poder. Porque, créanme, ok, yo también he cometido errores, sí. Pero vivo en mis errores, vivo en los pecados que he cometido, vivo. Cuando yo caigo en mi mente digo, no, yo ya no estoy para esta vida. ¿Por qué? Porque yo ya tengo poder. Poder de valor, de dominio propio, de poder dominar mis deseos, mis malos deseos, mis pecados, poder dominar y decir no. Yo puedo, ¿por qué? Porque tengo poder y Jesús dice aquí, Padre, del poder que me has dado, dales a ellos para que ellos puedan ser uno. Versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjate, una vez más le dice Jesús al Padre, yo en ellos vamos a ser uno, tú en mí, para que ellos puedan ser perfectos en unidad, para que puedan estar unidos. Chicos, un pueblo dividido, personas divididas, no pueden prevalecer. Te lo voy a poner más fácil en un contexto que puedas entender. Si un país se divide, ¿ustedes han escuchado alguna noticia de algún país que se esté dividiendo? ¿No? Si un país se divide, es vulnerable, no puede prevalecer. Si en una casa hay una división, por ejemplo una pelea, ¿no? Está en peligro la familia, ¿no? En alguna ocasión, tal vez ustedes no, porque sus familias son familias muy buenas, muy metidas con Dios. ¿Verdad? Hay unas familias que yo conozco ahí muy cercanas a mí, pero yo he conocido que de repente hay una persona que divide la familia y ya la familia no se puede unir, ya no pueden estar juntos porque hay esa división. Cuando hay división, hay destrucción. Mas, sin embargo, el Señor Jesús le está diciendo al Padre, dice, que ellos puedan estar conmigo para que ellos puedan tener una perfecta unidad. ¿Saben qué es lo que hay cuando tenemos unidad? Fíjate, es que para mí es tan hermoso, porque créanme, yo estoy leyendo y todo se conecta, chicos. Toda la palabra se conecta. La promesa del Espíritu Santo, aquel que te da poder, llegó cuando los discípulos del Señor estaban unidos. Que nosotros nos unamos quiere decir que el Señor va a enviar poder para que nosotros podamos estar unidos, para que podamos tener poder. Y no solo eso, te va a bendecir en tu negocio, te va a bendecir en tu escuela, te va a bendecir en tu trabajo, te va a bendecir en tu matrimonio, te va a bendecir en tu casa, con tus amigos, te va a bendecir con tu familia. Y no solamente te va a bendecir, sino que sabes también qué es lo que te va a dar el Señor, vida eterna. Y está en un versículo bíblico, dice, qué bueno qué delicioso, qué bueno y maravilloso es, o qué delicioso es habitar los hermanos juntos, que los hermanos puedan estar juntos en armonía, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor te va a bendecir
a través de la unidad. Pero ¿sabes para qué te va a bendecir? O sea, ¿sabes por qué es tan hermosa la unidad? Leamos, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Un versículo muy famoso que habla acerca del amor de Dios para el mundo, que se les venga a la mente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, piensa en este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. ¿Verdad? Que envió a su Hijo unigénito, que envió a Jesús, para que todo aquel que en quien crea, en Él crea. ¿Qué es lo que va a pasar con los que crean en Él? No se pierdan y van a tener vida eterna. Pero la pregunta es, ¿cómo es que ellos van a creer en Jesús? ¿Quieres que te diga cómo es que el mundo va a creer en Jesús? A través de ti. Por eso es que tú tienes que estar unido. El Señor necesita vasos. Es a través de ti que el Señor va a llegar a una familia. Es a través de ti que el Señor va a llegar a un amigo. Es a través de ti que el Señor va a llegar a aquellas personas que tienen necesidad, al mundo. Por eso es que el Señor le estaba diciendo, fíjate cómo se conecta el 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que el mundo pueda conocer de Jesús. Necesitamos estar unidos para que el mundo pueda conocer de Jesús. Dice, y que los has amado, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso es que necesitamos estar unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y ya voy a acabar. Este es el último versículo que voy a leer y de aquí vamos a adorar al Señor, vamos a orar. Pero el versículo 24, fíjate, dice, Padre, está Jesús hablando, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú lo lees así, de repente entiendes que Jesús quiere que estemos con Él, ¿verdad? Pero si le buscamos el significado, el verdadero significado, está hablando de la eternidad, chicos. Está hablando, dice, Padre, aquellos que me has dado, o sea, nosotros, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que puedan ver mi poder, para que puedan ver cómo soy. Dice, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Chicos, hay una promesa de vida eterna. Hay una promesa de que vamos a estar para siempre con Él. Es lo que dice la Biblia, que vamos a estar para siempre con Él. Nuestra vida aquí en el mundo es pasajera. ¿Sabes qué? Yo no le digo, no oro al Señor para que el Señor nos saque del mundo, sino para que nos guarde del mal en nuestra estadía aquí en esta tierra. Pero tengan por seguro, chicos, tengan por seguro que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 50 años. Pero un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Estás seguro de eso? Y el Señor te va a decir, ¿te acuerdas que Yair te dijo que ibas a estar aquí? ¿No? ¿Te acuerdas que el pastor te dijo, te acuerdas que tu mamá y tu papá te dijeron que un día ibas a estar aquí? Vamos a estar delante de la presencia de Jesús. Y lo que yo anhelo con todo mi corazón es estar para siempre con Él. Así que, chicos, espero que les haya bendecido la palabra. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones. Para que seamos uno, así se llamó el tema, para que seamos uno. Entonces la meta, chicos, es que podamos ser uno. Que te puedas conectar con Jesús. Por eso es que esta serie se llama Reconnect. Que te puedas mantener con Jesús. Para que puedas llegar a ser uno. Para que podamos llegar a ser uno. Para que podamos ser parte de esa iglesia
vencedora, de esa iglesia limpia, pura y sin mancha, ¿no? Por la cual es que el Señor Jesús va a venir. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta hermosa tarde. Gracias por cada uno de los jóvenes que está aquí. Señor, que tu palabra los bendiga. Señor, que tu palabra, Señor, los limpie, los purifique, los santifique, así como está escrito, Señor. Que tu palabra, Señor, trabaje en cada uno de ellos, Señor. Tu palabra dice que la palabra es como una espada de dos filos, Señor, que es cortante, Señor, y llega hasta las profundidades, Señor, de nuestra alma, Señor. Que pueda tu palabra, Señor, limpiar nuestra mente, Señor. Señor, tantas cosas que le hemos metido, Señor, tantas cosas que nos han contaminado, tantas cosas, Señor, que tú nos puedes limpiar, Padre Santo. Queremos ser uno contigo, Señor. Queremos, Señor, ser parte de ti, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a hacer esto. Esto es de lo más especial. Te lo voy a volver a repetir. Cierra tus ojos. No quieres ninguna intervención. No quieres que nadie te moleste. Solamente eres tú y Dios. Cierra tus ojos en este momento y vamos a adorar a Dios. Yo sé que puedes venir acompañado, yo sé que puedes estar con personas que te conocen y que tal vez podrían decir de ti que no tienes nada que ver con Dios, pero en este momento cierra tus ojos y conéctate con Dios. Y adora al Señor, adórale, cántale, dile gracias. Este es el momento, nuestro momento en toda la semana que podemos estar reunidos como grupo de jóvenes y que podemos ser uno, que podemos estar en la congregación. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si te sabes la canción, cántala con nosotros.